1. Adiós familia. Laura. Recuerdo que era de noche, los últimos momentos que pasé con mi familia. Tenía 6 años, y en el colegio me contagiaron los piojos. La solución más rápida que encontraron mis padres fue cortar mi largo cabello, tan corto que quedé como un niño. Me resistí hasta último momento, pero no pude hacer nada. Había que acabar con esos bichos que estaban en mi pelo demasiado largo. Éramos demasiado pobres. Yo reciclaba toda la ropa de mi hermano mayor, no recuerdo haber tenido alguna vez algún vestido. Y miraba con codicia los vestidos que llevaban las otras niñas de mi clase. Me molestaba tanto que se burlaran de mí en el colegio por esa ropa. Nunca pensé que esas mismas prendas algún día salvarían mi vida. Mi hermano Carlos enfermó repentinamente de leucemia. Y necesitaba internarse en el hospital de la ciudad para poder acceder a un tratamiento. Este padecimiento que se formó en su cuerpo malnutrido avanzaba demasiado rápido. Con apenas 10 años, al poco tiempo lo veíamos tan frágil. Aunque su carácter nunca mermó, hasta el fin de sus días alegre y protector conmigo, todavía le restaban fuerzas para intentar leerme algunos fragmentos de cuentos. Antes de dormir, compartiendo la misma cama. Pese a mi corta edad, veía la desesperación en los ojos de mis padres por obtener dinero para el tratamiento de mi hermano. Para alojarse en una ciudad lejana, pagar la comida y otras tantas cosas. El problema es que un jardinero, junto a su esposa que se dedica a lavar ropa ajena y a limpiar casas ajenas, en realidad no alcanza para mucho. Sobre todo, porque su falta de educación les impedía darse cuenta que eran explotados por migajas. Ambos trabajaban para el patrón, un hombre que, de solo verlo a varios metros, inspiraba tanto miedo que yo de forma automática me volvía invisible para sus ojos. Quizás por ello, el patrón no se percató de mi presencia hasta que tuve 6 años. La última noche que compartimos con mi familia, la comida estuvo escasa. Una sopa de algunas verduras y con sal, porque mi madre juntaba cada centavo para el doctor. Y el viaje al hospital. Me acosté con hambre, pero el último cuento que me leyó mi hermano distrajo mi mente hasta que el sueño me hizo olvidarme de la falta de una comida contundente. No sé cuánto tiempo habré alcanzado a dormir, solo recuerdo que aún estaba abrazada a mi hermano, cuando un tremendo golpe nos despertó. Alguien estaba pateando la puerta de la casa ruinosa en la que vivíamos, y profería toda clase de insultos desde fuera. Las paredes de madera vieja crujían con cada golpe. «Levántense todos, ladrones de mierda, entreguen de inmediato el dinero del patrón», gritó el capataz en cuanto entró a la casa, luego de haber hecho saltar la tranca que poníamos en la puerta para asegurarla. Mis padres se levantaron aterrados y nos dijeron a mí y a mi hermano que nos quedáramos en silencio. «Carlos, hijito, escóndanse y no hagan ruido», nos susurró mamá en medio de la oscuridad del cuarto. Antes de ir con papá a la otra habitación que era nuestro comedor, cocina y estancia general. Entonces salieron los dos en pijama y cerraron la puerta del dormitorio dejándonos a oscuras y con un agónico desconcierto de no saber qué pasaba. «¿Dónde está la plata que te robaste?», preguntó en tono amenazante el capataz. «No entiendo, ¿qué plata es la que buscan? Nosotros no tenemos nada ni para ir al médico». Mi padre los trataba de calmar. Se escuchaba el ruido de varios hombres, revolviendo las pocas cosas que teníamos, vidrios rotos, cajones que se azotaban, y todo tipo de insultos contra mis padres. Mientras mi madre sollozaba, y mi padre seguía intentando decirles que no teníamos nada. A los pocos minutos escucho la temible voz de ese hombre que a muchos metros me provocaba miedo. Una voz ronca y tenebrosa, que cada vez que daba una orden a sus trabajadores, hacía recorrer un escalofríos por mi espina. «Humberto», dijo el patrón en tono pausado y desprovisto de cualquier emoción. «Patrón, esto es un error. Nosotros aquí no tenemos plata, jamás yo me atrevería a sacarle nada a usted», dijo en tono angustiado mi padre. Mientras mi madre parecía haber detenido sus sollozos de inmediato, en cuanto ese hombre cruzó el umbral de nuestra puerta. «Humberto, te he dado esta casa para que vivas con tu familia, trabajo y hasta te presto un pedazo de mis tierras para que cultives tus verduras. ¿Y cómo me pagas?». Esta vez el tono del patrón era más amenazante. Mi madre comenzó a sollozar, pero se notaba que sus sonidos desesperados y ahogados provenían de una boca cubierta, quizás por sus propias manos o por aquellos hombres que entraron a patadas. Sentí la voz quebrada de mi padre,
hablarle al patrón en el tono más angustiante y suplicante que escuché jamás. Y mi corazón se desbocaba en mi pecho. Patrón, que sus hombres revisen todo, aquí apenas tenemos unas monedas que ahorramos para el médico. Nosotros nunca nos atreveríamos a robarle a usted. Trató de aclarar mi padre, hablando con gran esfuerzo. Entonces mi madre comenzó a gritar, y junto con mi padre, emitían unos quejidos lastimeros, mientras escuchaban ruidos que en ese momento no entendí. Más tarde sabría que así es como se escucha, cuando una patada o un puño impacta en distintas partes de un cuerpo humano. Yo solo tenía mis ojos enormes en aquella oscuridad, ni supe cómo mi hermano reunió todas sus fuerzas para levantarse de la cama, jalando de mi brazo, para esconderme dentro de un ropero viejo que teníamos en la habitación. Y el terror se apoderaba de mí, succionándome como un agujero negro, sin poderlo evitar. Por aquí no encontramos nada, patrón, solo esta lata, pero no es la cantidad que usted busca, tan solo unos cuantos pesos roñosos. Dijo el capataz desdeñoso. Ya dime, Humberto, ¿dónde está todo mi dinero, el que falta de mi caja fuerte? Me puedes decir, me lo entregas y dejo que vivan tu mujer y tus hijos. O los mato a todos y después busco. Dijo el patrón esta vez, con una voz tan estremecedora, que aún escondida en medio de toda la ropa vieja pude oírlo bien. Al parecer ese dinero no estaba en nuestra casa, porque mi padre no pudo decir nada ni mamá tampoco. De pronto el silencio absoluto. Y tras unos segundos, escuché por primera vez el sonido de un arma disparando. Por el gemido ahogado de mi padre, pude imaginar que el primer herido fue él, y el llanto desgarrador de mi madre. Luego más disparos, y mi madre ya no volvió a hacer un ruido nunca más. Busquen en la pieza donde duermen, ordenó el capataz a otros que estaban con él. Un grupo de hombres se metió en la habitación que compartíamos, y se reían malignamente, cuando lo primero que encontraron fue a mi hermano enfermo escondido bajo la cama. Patrón, aquí solamente tienen ratas, dijo uno riendo, y por unos orificios de la puerta del ropero, pude ver cómo tenía a mi hermano sujeto firmemente de sus cabellos. Mientras Carlos en su angustia gemía por el dolor. ¿Quieres vivir, hijo? Dime dónde está el dinero que tus padres me robaron. Le dijo el patrón, en un tono que parecía más calmo a mi hermano. Pero no por eso dejaba de dar menos miedo. Y yo no sabía qué hacer para ayudar a mi hermano, cómo librarlo de ese hombre malvado. No lo sé, patrón. Solo tenemos un poco que mi mamá estaba ahorrando para mis remedios. Dijo con su voz débil mi hermano. Yo rogaba porque le creyera y nos dejara en paz. Vi que ese hombre tenebroso miraba con descontento a mi hermano y negaba con la cabeza. Sentí dolor en mi barriga, no sabía por qué. Aún enfermo como estás, todavía tienes la valentía de mentirme. Dijo el patrón, entonces le hizo una señal al capataz. Nunca más se me olvidaría los ojos de mi hermano enfermo, mirando al patrón para pedir clemencia. Era una mirada que aún en la más absoluta desesperanza, todavía se aferraba a la vida. Aunque fuera para vivir un minuto más. Y mis pulmones pedían a gritos más aire, me asfixiaba. Mi corazón, al verlo tan desvalido por la enfermedad y la malnutrición ante estos hombres despiadados, quiso impulsarme a salir de mi escondite. Y tomarlo de la mano para huir juntos. Pero el miedo me petrificó en el lugar en donde estaba. Tardaría años en perdonarme a mí misma por ese instante de cobardía. Luego las imágenes me parecían irreales, como cuando sueñas. El capataz con su arma apuntó a la cabeza de mi hermano, y escuché una explosión, al mismo tiempo que mi hermano se desplomaba. Luego de eso, ni siquiera pude gritar. Solo mis ojos enormes miraban en la oscuridad el espantoso espectáculo, y aunque tenía el pijama azul que heredé de mi hermano, uno de los más gruesos, sentía que el frío invadía todo mi cuerpo. Un frío tan grande y espantoso, como jamás había sentido. Todo mi cuerpo temblaba sin poder parar. Revolvieron las pocas cosas que teníamos en la habitación, y el último lugar en donde se metieron fue el ropero en donde estaba yo. Aquí tenemos escondida otra rata, patrón. Dijo uno de los tipos, que me sujetó fuertemente mi pijama desde el cuello y de un solo jalón me obligó a salir de mi escondite, para aterrizar en el suelo. Creí que Humberto tenía un solo hijo. Murmuró el patrón mirándome serio. Con razón necesitaba más plata. El único hijo que podía trabajar estaba enfermo, y este otro todavía se debe mear en la cama. Dijo el capataz riendo. ¿Cómo te llamas, hijo? Me preguntó el patrón, pero yo solo lo podía mirar, las palabras no podían salir de mi boca.
Contesta insolente, el patrón te hizo una pregunta. Espetó furioso el capataz. Déjalo ya, hombre, está demasiado chico para exigirle cosas. Dijo el patrón y me miraba largamente. Entonces sentí el frío del acero en mi cabeza, que, por mi cabello tan corto, pude percibir de inmediato el metal. Y una angustiosa soledad llenó mi corazón, al pensar que la siguiente era yo, para escuchar esa última explosión que me sacaría de este mundo. El capataz ya había accionado el percutor, cuando el patrón lo detiene. No, a este lo voy a llevar para que sirva en la casa. Pero patrón, ¿para qué le sirve este mocoso? Preguntó extrañado el capataz. Y de mala gana guardó su arma. Ya dije, no me hagas repetir las cosas. Dijo en tono pétreo. Y así sin más, me llevaron descalza y en pijama. Dejando atrás mi humilde casa, con los cuerpos de mi familia tirados. Como si no fueran seres humanos, sino cosas sin valor, que se pueden desechar en cualquier momento. El capataz me llevaba casi colgando del collar de mi pijama. Y yo hice el mayor esfuerzo por ni mirar a mi familia al pasar. Tenía tanta aprensión de verlos como los dejaron, tanto frío. Y el desasosiego se apoderó de mí, sin saber a dónde me llevarían, qué harían conmigo. La noche de por sí fría se hacía más insoportable porque me trasladaban en el pick-up de una camioneta. Rodeada de hombres armados, y con el viento gélido me era imposible no temblar hasta perder la estabilidad de mi cabeza. Ya deja de moverte de esa forma, mocoso. Me ladró el capataz sin paciencia, pero yo no podía evitarlo. Descalza y con solo un pijama, mientras recorrimos el camino de tierra que llevaba desde lo que era mi casa hasta la lujosa mansión del patrón, pasaron varios minutos. Para mí fue una eternidad, al lado del asesino de mi hermanito. Temblaba como una hoja, cuando uno de los hombres del capataz me bajó de la camioneta, sosteniéndome fuerte del brazo y me llevó a la sección donde se alojaban los sirvientes. Era tan alto que mis pies parecía que se despegaban del piso. Yo hasta ese momento, tan solo conocía mi casa, el camino de tierra y la escuela a la que iba. Jamás había visto una casa tan enorme. Cuando me metieron en el sector de la cocina, llamaron a gritos a una señora, la cual al poco rato se levantó con cara de sueño y cansancio, todavía en su pijama y cubierta por una bata. Era una señora regordeta, cabello negro en una trenza, pero no tenía cara de mala. Berta, este mocoso desde ahora se queda aquí, es una orden del patrón. Dijo el hombre, y sin esperar una respuesta se dio la media vuelta y salió. Esa señora se me queda viendo, con cara de desconcierto, creo que ni ella ni yo sabíamos para qué estaba ahí. Pero luego me quedó mirando como si yo fuera uno de esos gatitos a medio morir que alguien recoge de la calle. ¿Cómo te llamas, hijo? Me preguntó la señora, mirándome con sus brazos cruzados y su entrecejo fruncido. Su voz, sin embargo, era suave. Pero yo solo temblaba por el frío, más aún, descalza en ese suelo de mármol, que se sentía por demás frío. Seguía sintiéndome como si todo aquello no fuera real. Estás temblando como una gelatina, seguro que te sacaron de la cama. Dijo con tono pensativo la señora, me quedó mirando un par de segundos, luego se fue a algún lado. Yo me quedé ahí parada sin saber qué hacer, no podía hablar, no podía llorar, lo único que podía sentir en ese momento, era el más absoluto frío. Al rato la señora Berta volvió, y tenía en sus manos unos calcetines gruesos y una manta. Abrígate un poco, voy a calentarte un poco de leche para que luego te vayas a dormir. Mañana despertaremos temprano, seguramente ahí me dirán qué hacer contigo. Me daba instrucciones, mientras me empujaba a una silla para que cubriera mis pies con los calcetines, y puso sobre mi cuerpo la manta. Mis ojos la seguían por la cocina, era un espacio tan grande y con tantas cosas. Se veían frutas y verduras por todos lados, tanta comida, tantas ollas, sartenes, estufas y demás. Era una abundancia que distraía mis ojos, y mayor era mi dolor al comparar este lugar con lo que era mi casa. El mismo lugar en donde quedaron todos mis seres queridos tirados. Mientras tomaba mi leche pensaba en mi mamá. Antes que se enfermara Carlos, ella preparaba distintos postres con la leche. La leche endulzada con miel alegraba mis mañanas. Teníamos que levantarnos demasiado temprano para ir al colegio. Mi hermano Carlos pedaleaba la bicicleta y yo me sujetaba fuerte de su cintura. La señora me llevó a una habitación pequeña, donde había una cama. Ya sé que es difícil lo que te pasó, hijo, créeme, en esta casa todos hemos visto morir a algún ser querido. Trata de no desvelarte llorando, te voy a despertar temprano.
dijo la señora Berta y me dedicó a una leve sonrisa antes de cerrar la puerta. Y yo me quedé sola en la habitación. Al mirarme sola en ese entorno desconocido, recién ahí pude dejar salir mi pena. Las lágrimas corrían solas como ríos inagotables por mis mejillas, mientras mi cabeza no podía dejar de evocar todo lo que sucedió en mi casa. Me cubrí por completo con las frazadas mientras seguía llorando. Y ahora que no tenía a mi hermano, lo único que me quedó para dormir abrazada fue una almohada. Estaba tan agotada, que me pareció que apenas si alcancé a cerrar mis ojos cuando ya estaba la señora Berta entrando y traía en sus manos una bolsa. Despierta, hijo, que se hace tarde, te tienes que bañar y desayunar, para que esperemos a ver qué cosas te mandan hacer, dijo la señora Berta, quien me tomó de la mano sacándome de mi cama y me llevó hasta el baño. Mientras repetía que el tiempo pasaba rápido, en pocos segundos estaba quitándome el pijama, para meterme a la ducha. Fue en ese momento que se dio cuenta que yo no era un niño. No puede ser, eres una niña. ¿Por qué te cortaron el pelo de esa manera?, espetó atónita, y sus manos regordetas sujetaban sus mejillas como si se fuesen a caer de su cara. Yo solo la miraba y me rasqué la cabeza. Entonces, con enormes ojos, al parecer se dio cuenta que la razón era típico contagio, que padecen todos los niños que van a la escuela. Al menos alguna vez en su vida. La vi pasearse nerviosa de aquí para allá dentro del baño, y me miraba con cara de extrema preocupación. Parecía perdida o indecisa, no sabía bien. Yo mientras tanto no sabía qué hacer, sin ropa ya me estaba dando frío otra. ¿Ves? No pueden saber que eres una niña, quizás el patrón te trajo para que seas compañía de su hijo. Pero si saben que se equivocaron, se pueden querer desquitar contigo. Puedes morir, niña. ¿Entiendes lo que te digo?, dijo con voz en extremo angustiada la señora Berta. Yo entendí que, si los demás sabían que no era un niño, me dispararían igual que a Carlos. Entonces asentí con la cabeza vigorosamente. Me preguntaba si era muy doloroso que te dispararan, y pensaba en mi familia. Me preguntaba si habrían sentido mucho dolor.